Bien, entonces vamos a comenzar con la venia de los presentes. Bien, lo que voy a exponer a continuación es una genealogía de la literatura. ¿Qué quiere decir esto de la genealogía de la literatura? Voy a referirme a una serie de contenidos, a una serie de ideas desde las que sea posible explicar, desde las que sea posible hacer inteligible el origen de la literatura, el nacimiento de la literatura, desde los primeros comienzos, desde lo que podríamos llamar en efecto una génesis, hasta el mundo contemporáneo, hasta el momento presente. Esto no tendrá como finalidad ofrecer una explicación histórica de la literatura, si no hablaríamos de una historia de la literatura. Lo que vamos a hacer es hablar de una genealogía de la literatura. ¿Por qué? Pues porque a veces es necesario salir de la historia para explicar la literatura. Es decir, a veces limitar la literatura a la historia es una reducción que puede ser útil, puede ser necesaria en muchos casos, pero no va a ser este el caso. Aquí lo que nos vamos a preguntar es ¿por qué nace la literatura? ¿Cómo nace la literatura? ¿Y por qué la literatura nace diferenciada, segregada de otros tipos de discurso, como puede ser el discurso filosófico, el discurso de la economía, el discurso de la lingüística, el discurso de la historia, etc.? Es decir, ¿por qué la literatura adquiere un campo categorial determinado? Primero lo veremos como ontología, después lo veremos como gnoseología. Pero la cuestión es, ¿cuál es el origen de la literatura? ¿Por qué nace la literatura? Este es el planteamiento inicial. En toda la exposición que voy a hacer me voy a servir fundamentalmente del pensamiento de Gustavo Bueno, como no puede ser de otro modo. Es decir, esta investigación forma parte de un proyecto muy amplio que es la crítica de la razón literaria o la crítica del racionalismo sobre la literatura, de la que ya en la Fundación Gustavo Bueno, en esta Escuela de Filosofía de Oviedo, hemos tenido ocasión de debatir hace un tiempo sobre esto. Y esta obra sigue en marcha, sigue creciendo, sigue desarrollándose. Y la cuestión fundamental se articula en tres grandes apartados. Es decir, voy a empezar con frecuencia a hacer referencias a la filosofía del profesor Gustavo Bueno en numerosos momentos. El primer apartado lo vamos a llamar Génesis o los orígenes de la literatura. El segundo apartado va a estar referido a la ontología y a la gnoseología de la literatura. Y el tercer apartado va a hacer referencia a lo que vamos a denominar la biocenosis literaria, biocenosis, que es un término que propone el profesor Gustavo Bueno, y la necrosis académica. Vamos a jugar con estas dos palabras, la biocenosis como una lucha entre autores, obras, lectores, receptores, intérpretes, y la necrosis académica, porque contemporáneamente vivimos en un mundo donde la universidad es una institución en descomposición y podríamos hablar ya abiertamente de disolución, es decir, quizás en unas décadas, en unos años, la universidad que entonces exista no tendrá nada que ver con la que hoy está desvaneciéndose entre nosotros o sobre nosotros. Estos tres apartados, el de la génesis, el de la ontología y gnoseología y el de la biocenosis o necrosis académica, estos tres apartados los voy a hacer corresponder con los tres espacios, con los tres sectores del espacio antropológico propuesto por profesor Gustavo Bueno en el año 78, que como todos sabemos tienen pues, tres ejes o sectores principales, que son el eje circular, el eje angular y el eje radial. Voy a empezar por el último de ellos, por el angular, porque desde la tesis que aquí voy a sostener, el origen de la literatura está en el eje angular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Como todos sabemos, el eje angular designa las relaciones que el ser humano mantiene con entidades numinosas, en principio numinosas, objetivadas en los animales como seres vivos. También puede mantener esta luminosidad proyectada por mitos, por númenes antropomorfos, ya por dioses que adquieren configuraciones humanas. E incluso también esa luminosidad se puede proyectar hacia entidades teológicas, más abstractas, configuradas en determinados iconos, etc. Bien, en ese sector, en ese eje, en el eje angular, planteo el origen de la literatura. Esa es la tesis inicial que voy a explicar inmediatamente. La segunda parte, el segundo apartado en el que quizá nos dé tiempo a entrar ya mañana, es el que tiene que ver con la expansión radial de la literatura. Como sabemos, el eje radial del espacio antropológico designa
las entidades que, no siendo humanas, no son humanas y formando parte de la naturaleza, son utilizadas por el ser humano para la expansión de su propia vida, para el desarrollo de su propia vida, las fuentes de energía, los materiales que utiliza el ser humano para, desde construir sus casas hasta, en fin, desarrollar toda una tecnología. La literatura, en su desarrollo histórico, en su desarrollo genealógico, es indisociable del eje radial. ¿Por qué? Pues porque la literatura comienza oralmente, comienza con la oralidad, pero muy pronto pasa a la escritura. Es decir, la literatura pretende preservarse en una escritura, porque sabe que oralmente no se puede sostener la complejidad de los sistemas literarios en la medida en que va requiriendo un sistema más sólido, ¿verdad? Requiere un soporte físico que no sea simplemente el lenguaje con la doble articulación, sino un soporte escrito. Entonces empieza inicialmente pues en el papiro egipcio, por ejemplo, se desarrollará después en tablillas de cera, empieza incluso en piedra, en litografía. Hoy día a nadie se le ocurre escribir en litografía, pero es que la expansión radial de la civilización humana, incorporando a las formas de comunicación y de expresión nuevos materiales, tiene como consecuencia que hayamos pasado pues, al códice, al pergamino, al papel, al libro, incluso ya pues, al libro electrónico, al PDF, a las tabletas, que tienen la misma denominación casi que los soportes de escritura babilonios, que eran tablillas. En definitiva, casi podríamos hablar aquí de un concepto basal, que saldrá más adelante, es decir, cómo se siguen perpetuando y preservando determinadas técnicas o tecnologías en la transmisión de todo esto. Quiero decir con esto que el eje radial del espacio antropológico nos proporciona, desde el punto de vista de la historia de la literatura y más ampliamente hablando de la genealogía de la literatura, una expansión sin la cual la literatura no existiría. Es decir, hoy día no podríamos explicar una literatura que tuviera una existencia exclusivamente oral, porque esto habría que codificarlo de alguna manera, se nos iría de las manos esta realidad. Y por otro lado, el tercero de los ejes sería el eje circular, que ya designa las relaciones humanas en un sentido mucho más amplio, pleno, incluso dentro del Estado, es decir, las relaciones que los seres humanos mantienen entre sí institucionalmente, por así decirlo, políticamente, como sociedad política, como miembros de una sociedad política, según está explicado por el profesor Bueno ampliamente. Ahora, este concepto nos resulta aquí enormemente útil. ¿Por qué? Porque la literatura, y esto lo he dicho muchas veces, es un concepto que es una realidad, es un concepto, es un hecho que solo se puede dar en una sociedad política. Una tribu no tiene literatura. Y automáticamente alguien me dirá, ¿cómo no va a tener literatura una tribu? Los aztecas tenían literatura, los babilonios podían tener literatura, sí. Desde el momento en que llega el antropólogo y dice que lo que han hecho los aztecas o lo que han hecho los babilonios es literatura. Pero no son los aztecas los que vienen a Europa a decir que Madame de Staël publica en 1800 un libro sobre la literatura. Es decir, es al revés. Una tribu no tiene el potencial político para intervenir en un imperio y decirle pues, a los españoles o a los romanos o a los norteamericanos que lo que están haciendo es literatura. El proceso es al revés, es el imperio el que interviene en una sociedad política menos desarrollada o subdesarrollada, inventariando en funciones de antropólogo o en funciones de colonizador, que lo que se está haciendo ahí es lo que nosotros llamamos literatura. De hecho, la palabra literatura, esto lo explicaremos cuando lleguemos a ello, la palabra literatura es un término que procede directamente del létimo culto latino, porque los poetas, los escritores, tradicionalmente hablaban de poética, hablaban de poesía, para designar lo que hoy llamaríamos, en términos de materialismo filosófico, los materiales literarios. Entonces ellos no hablaban de literatura. La palabra literatura es una palabra culta, es una palabra que se inyecta en la edad contemporánea directamente desde el létimo culto latino que utiliza Quintiliano en las instituciones oratorias para designar las capacidades, las habilidades, hablarían hoy los pedagogos de habilidades, ¿no? Como los monos, las capacidades, las aptitudes que tiene el ser humano para identificar los usos del lenguaje, los elementos que permiten las construcciones lingüísticas hasta el mayor estado de complejidad posible. Es decir, designaba la instrucción en materia de letras, por así decirlo, la gramática de la que hablaban los griegos. Este es el concepto que se da al término literatura en el mundo grecolatino, es decir, una instrucción, en definitiva. Pero esta palabra experimenta una profunda transformación en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. ¿Cuándo y por qué? Cuando comienzan a utilizarla individuos, personas que ya no se dedican a la creación literaria, es decir, que ya no son poetas, que ya no son artistas, sino que son críticos, que son intérpretes. ¿Qué ocurre? Que la palabra poesía, incluso utilizada por los narradores,
En tiempos de Cervantes todavía se utiliza la palabra poesía para designar una obra literaria escrita en prosa, como se utiliza la palabra comedia para designar una obra que, como la tragedia Numancia de Cervantes, termina mal. Entonces se habla de la comedia de Numancia, aunque en realidad sea, en los términos contemporáneos, una tragedia. Quiero decir con esto que la palabra literatura en el siglo XVIII comienza a utilizarse no solo por los artistas y los poetas, sino también por los críticos. ¿Por qué? Porque la palabra poética y poesía es insuficiente para designar un complejo tan amplio como entonces es la literatura, un complejo tan amplio en el que ya se exige decisivamente la presencia de lo que vamos a llamar un ejecutante intermedio, es decir, un intermediario, alguien que se interpone entre el lector de las obras literarias y el autor de las obras literarias, un editor, en el caso de la novela. La novela es inconcebible sin el editor, sin el impresor. Por eso antes hay epopeyas. Esta es una tesis de sociología literaria, naturalmente, es decir, no puede hablarse de una novela en el Paleolítico inferior, no puede hablarse de una novela en el siglo VIII antes de nuestra era. Se hablará de una canción épica porque el impresor entonces es el rapsoda, es el que cuenta en versos o en cantos lo que acontece en Ilíada o en Odisea. Y otra razón por la cual se utiliza el término literatura, aparte de la presencia de un intermediario, es que los hechos literarios ya rebasan completamente la perspectiva de la tecnología de la composición y requiere también una interpretación crítica. Es decir, para ser crítico hay que tener poder, no puede ser crítico un cualquiera. Es decir, para poder ejercer la crítica literaria se necesita disponer de medios que permitan imponer ese ejercicio. Es decir, se necesita disponer de un periódico de tirada nacional o se necesita disponer de una licencia que te da el Estado, que el Estado te proporciona para ejercer la docencia en una universidad. Es decir, uno puede ponerse encima de un pedrusco en la plaza pública y decir ahí lo que quiera, pero los efectos que tendrá van a ser mucho menores que los que puede tener un director de un periódico de tirada nacional o de tirada universal. Es decir, que el ejercicio de la crítica solo puede darse en el seno de sociedades políticamente fuertes. No es lo mismo dirigir el New York Times, que se escribe en la lengua de un imperio actualmente efectivo, que publicar un periódico en náhuatl, cuya posibilidad de ser leído es mucho menor en ese contexto. Por lo tanto, esa palabra se introduce en una época donde ya es necesaria una voz, un término superior al tradicional de poética. Aristóteles hablaba de poética para designar las artes que utilizaban la palabra como medio de imitación, pero eso en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, después de que la filosofía de Newton ha destruido completamente el concepto de naturaleza, que servía de referencia para justificar la mímesis como principio generador del arte, es ya completamente insostenible. Esto requiere otra cosa. Y en este tercer apartado del eje circular, donde nos encontramos de frente con los 4 materiales literarios de referencia. Es decir, los 4 materiales literarios de referencia que voy a mencionar aquí son a la literatura y a la teoría de la literatura lo mismo que los elementos químicos de la tabla periódica de Mendeleev son a la química. Es decir, son 4 elementos en teoría de la literatura y no hay más, no hay ni uno más ni uno menos, que son el autor, porque sin autor no hay obra literaria, son la obra literaria, donde se objetiva la literatura formalmente, son el lector, que es alguien que interpreta para sí, y es el intérprete o transductor, que es alguien que interpreta para los demás. No es lo mismo interpretar para uno mismo que interpretar para los demás. Interpretar para los demás, insisto, exige tener capacidad para congregar a los demás, para incorporarlos a que soporten la interpretación que yo doy en un momento dado. Estos son los 4 materiales literarios. En la sociedad contemporánea en la que estamos, estos 4 materiales literarios se han conformado después de siglos. Es decir, estos no han aparecido de la nada, sino que se han ido configurando a través de una genealogía que es la que vamos a tratar de ir describiendo. Pero no llegamos a estos 4 materiales literarios si no tenemos antes una sociedad política que los haya hecho posibles, si no tenemos un mercado económico, financiero, si no tenemos una institución académica que los codifique, que les dé poder. Es decir, todo esto está perfectamente relacionado
naturalmente en Simploqué, como se irá viendo, pero no ha salido de la nada. Y en el ámbito actual, y en esto desembocaremos si nos da tiempo, lo que se produce es una biocenosis literaria, porque los autores se depredan entre sí, con la colaboración de los críticos, debidamente subvencionados, y por supuesto esto se da en un contexto académico que sufre una auténtica necrosis, es decir, es un organismo que muere por todas partes porque no tiene capacidad para seguir regenerándose. Es decir, vivimos en los últimos años de lo que fue un concepto de universidad napoleónica que termina con el proceso de Bolonia y que ojalá acabe de una vez con toda la universidad, para que de esta manera lo que verdaderamente sea capaz de seguir mereciendo la pena se desarrolle, aunque sea al margen de la universidad, porque hoy día la universidad es con frecuencia el principal obstáculo que tenemos los investigadores para llevar a cabo nuestra investigación. Es decir, investigaríamos mejor si la universidad no existiera. Esto es una paradoja sorprendente que habría que explicar y que no es el lugar aquí ahora de hacerlo, pero así es. Entonces, esta es una introducción muy englobante y muy descriptiva en la que se han dado ya cuenta de unas cuantas cosas, pero ahora vamos a ir entrando paulatinamente en varios de estos detalles. En primer lugar, vamos a centrarnos en la génesis y los orígenes de la literatura. Y lo que hay que decir ante todo es lo siguiente, y es que los hechos exigen siempre una interpretación. ¿Contra quién se construye la interpretación que aquí se va a exponer? Contra la posmodernidad, sin complejos. El que tenga complejos que no se dedique a la ciencia, evidentemente. Es decir, la posmodernidad y las corrientes que desde la posmodernidad se han impuesto en la universidad contemporánea constituyen el mayor retroceso histórico que se ha experimentado probablemente desde la Ilustración europea del siglo XVIII. El considerar que hay un pensamiento débil impuesto en el mundo contemporáneo, cuando el Islam o la Iglesia Católica de pensamiento débil no tienen nada, como hemos podido leer en varias obras del profesor Gustavo Bueno, es un auténtico disparate, es una declaración retórica y sofística que no tiene fundamento. Entonces, hay que partir siempre de los hechos. La verdad está en los hechos, esto lo sabemos desde Jean Baptista Vico, y es uno de los criterios fundamentales del materialismo filosófico como sistema de pensamiento. Por lo tanto, los hechos exigen siempre una interpretación. Quien niega los hechos no puede construir ninguna interpretación porque no sabe de qué está hablando. Es decir, si no partimos de los hechos y de la materialización de aquello que estamos investigando, no podemos analizar aquello que tenemos. Es necesario a veces rebasar la historia retrospectivamente para adentrarse en la literatura. A veces es necesario salir de la literatura para interpretar la realidad. Hay personas que interpretan la realidad exclusivamente en términos literarios, eso es un disparate. Es decir, la realidad no es la realidad que construye la literatura. No podemos reducir la realidad, los hechos materiales, a la imagen literaria que se da de ellos, porque entonces, bueno, sería Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. Esto no puede ser así, ¿no? Oviedo no es Vetusta, aunque lo parezca, en este sentido. Por lo tanto, es necesario rebasar la historia retrospectivamente. Esto nos exige tener una cita con los orígenes de la literatura, venciendo la tendencia filogenética de suponer que todo responde a una determinada ordenación progresista, que en los materiales estéticos todo responde a un progreso, que es una idea muy romántica, constituida, entre otros, antes la cité, a la francesa Madame de Staël, que consideraba que la tragedia de Séneca, por el hecho de que era posterior a la de Sófocles, era mejor, era más perfecta, es decir, de manera que confiaban fideístamente en un progreso en las artes, ¿no? Cuando, como sabemos, la música de Bach no es más progresista que la de Wagner. O sea, no tiene nada que ver esto, no se manifiesta por estos criterios. Por lo tanto, tendremos que vencer esta tendencia filogenética a suponer que el arte contiene un elemento de progresión ilimitada. Esto no, es un mito que hay que vencer. Los hechos son más importantes que sus interpretaciones. Esto en la literatura es fundamental, porque la literatura devora, tritura todas las interpretaciones que se vierten sobre ella. El Quijote es el mismo ahora que en 1605. Pero las interpretaciones que se han dado sobre el Quijote han sido trituradas históricamente por el propio libro de Cervantes. Es decir, piénsese que en el siglo XVIII se consideraba que Fray Gerundio de Campazas era una obra literaria infinitamente superior al Quijote de Cervantes. Solo nuestros ilustrados pensaban esto, no Feijóo,
desde luego, pero muchos otros ilustrados españoles pensaban esto. Y sin duda ninguna se consideraba que el Quijote de Avellaneda era infinitamente mejor que el Quijote de Cervantes. Y yo estoy convencido, y esto lo he dicho muchas veces, que si hoy día existiera, si en el siglo XVII hubiera existido el premio Cervantes, se lo hubieran dado a Avellaneda sin duda ninguna, esto sin más. Pero los hechos, insisto, son mucho más importantes que las interpretaciones. Por tanto, una afirmación como la nietzscheana, en virtud de la cual solo hay interpretaciones y no hay hechos, es un auténtico disparate. O sea, con esto no se puede trabajar, y este es el principal problema que se encuentra cualquiera que ejerza hoy día la teoría de la literatura y la crítica de la literatura, que lo primero contra lo que tiene que enfrentarse es contra las teorías de quienes sostienen que no hay hechos, sino que todo vale, que todo se puede afirmar y que no hay nada que permita verificar las teorías que estamos proponiendo. Las teorías tienen que dar cuenta de aquellos materiales sobre los que están formal y materialmente construidas. No se puede construir una teoría sobre la nada, ¿eh? Y esto es el gran problema con el que tenemos que enfrentarnos. Entonces, la primera cuestión, y vamos a entrar ya en el eje, en estos ejes del espacio antropológico, es que la literatura es una actividad que brota de la razón humana. Es una construcción que procede de la razón humana, es decir, el racionalismo humano construye las obras literarias. Por lo tanto, cualquier interpretación que se trate de imponer sobre los materiales literarios, exigiendo o pidiendo que estos materiales literarios hayan de ser analizados o interpretados invocando un numen, un espíritu divino, una sagrada escritura, es un disparate. O sea, esto nos conduciría a una asignatura que se llamaría interpretación oracular de textos literarios, cosa nada descartable tal como van algunas cosas, porque con esta idea de respetar las culturas y de poner por encima de los derechos humanos los derechos de las culturas, pues podemos acabar interpretando la literatura conforme a las creencias disparatadas de la última cultura que se nos presente como tal. Eso es un auténtico disparate. Esto recuerdo perfectamente el libro de Teresa González Cortés sobre el mito del multiculturalismo, donde condena abiertamente estos hechos, es decir, las culturas en sí mismas no tienen ningún derecho que pueda sobreponerse a los derechos humanos. Y claro, cuando se habla de derechos individuales, un derecho individual es un privilegio. Los derechos no son individuales, los derechos son sociales, son colectivos. No puede haber derechos individuales, porque eso es un egoísmo colectivo. Por lo tanto, la literatura brota de la razón humana. Es un ejercicio que emana del racionalismo humano y que exige ser interpretado conforme al racionalismo humano, no conforme a espíritus trascendentes, a fetiches, a númenes o a entidades que no broten de la tierra, que no tengan, digamos, un soporte completamente terrenal y humano. El gran problema de esto, como veremos, es que a veces invoca al inconsciente. Claro, el inconsciente es uno de los grandes mitos del siglo XX, porque si el inconsciente fuera como el hígado o la córnea u otros órganos que no vamos a nombrar con los que Freud establecía muchas relaciones entre el inconsciente, bueno, pues sería un órgano físico, pero es que el inconsciente no existe en ninguna parte. Eso es una mitología. El inconsciente es el nombre que Freud da a lo que la metafísica antigua identificaba con Dios. No viene a ser más que esto, es una figura retórica que ha tenido un enorme éxito entre los críticos literarios. Es decir, los filólogos han leído a Freud como si Freud fuera un médico, cuando los médicos han leído a Freud como lo que es, un novelista. Probablemente Freud fue el mejor novelista que ha tenido el siglo XX, o sea, porque cuenta unas historias magníficas. Freud no interpreta los sueños, los inventa, los construye. Es decir, y en ese sentido tiene una capacidad fabulosa de fabulación, podríamos decir. Pero claro, leer a Freud como si fuera un médico es un disparate. Es un auténtico disparate que está en la base de muchas teorías literarias disparatadas del siglo XX, que exigen para la literatura pues algo así como el contenido que revela la interioridad del alma humana, las profundidades del alma humana, es decir, todo basándose en conceptos teológicos que están vacíos de contenido, que no dicen nada. Es decir, la literatura es una actividad que brota de la razón humana, que exige una interpretación racionalista y profundamente humana. Es decir, los autores de las obras literarias son los seres humanos, no los dioses. Hablar de sagradas escrituras en teoría de la literatura es completamente ridículo. Es como si consideráramos que cualquiera de nosotros es un dios o un santo, o sea, es ebemerismo, son estas cosas que no tienen ningún sentido y sin embargo, bueno, pues con el respeto a las creencias y el respeto a las culturas, pues hay obras que se consideran sagradas, intocables, y eso no puede ser como se verá. Es decir, hay 5 postulados fundamentales para adentrarse
en la interpretación de la literatura. Y estos 5 postulados fundamentales se proponen, los hemos propuesto a partir de la filosofía materialista articulada, construida por Gustavo Bueno, por el profesor Gustavo Bueno. En primer lugar, el de la razón, como acabo de mencionar. Es decir, no se puede trabajar con ideas que rebasen la razón humana. Es decir, eso de trabajar con las ideas irracionales no son ideas en realidad, es decir, las ideas o son racionales o no son, y la literatura se construye sobre ideas completamente racionales. Eso es un postulado fundamental. Alguien me va a decir, eso no es verdad, porque hay mucha literatura que comunica el irracionalismo, y me pueden poner ejemplos, los cantos de Maldoror, me pueden poner como ejemplo la poesía surrealista de Vicente Alexandre, me pueden poner infinidad de ejemplos. Son ingenuos quienes proponen estos ejemplos, porque no se dan cuenta de que el irracionalismo que se plantea en la literatura tiene tras de sí horas y horas de astuto pensamiento racional para diseñar lo que el poeta de turno o lo que el pintor de turno, ¿verdad?, considera el inconsciente. Es decir, el surrealismo es la sala VIP que la razón le diseña al inconsciente, en definitiva. Es decir, las obras más irracionales de la literatura han llevado más trabajo a sus autores incluso que la elaboración del Quijote, porque todo el surrealismo y toda la idea de inconsciente que esa literatura trata de dar obedece a procesos racionalistas enormemente desarrollados y enormemente astutos. Es decir, cuando un autor como Vicente Alexandre quiere exponer en sus obras un determinado concepto de amor homosexual, el formato muy adecuado es el surrealista, porque es capaz de sortear no la razón, ni mucho menos, sino un tipo de razón que podría entrar en conflicto con los intereses del autor. Entonces es muy cómodo, entre comillas, asumir determinadas formas estéticas que se tipifican, ¿verdad?, de inconscientes, de irracionales, para decir, no, es que esto no tiene nada que ver con la razón. No tiene nada que ver con la razón, hombre, si lo entendemos todos perfectamente gracias a que la razón es la moneda común que permite comunicarnos. Si fuera irracional, no utilizaría el lenguaje. ¿Cómo se puede decir que es irracional la poesía cuando está construida precisamente sobre el lenguaje, que es una de las formas más sofisticadas de la razón? Es como el ejemplo de Diógenes el Cínico, que leemos en la obra de Gustavo Bueno, cuando dice, es que vio un chiquillo que cogía agua del río con el cuenco, entonces él tiró el cuenco. Bueno, no, pero que renuncie al lenguaje, que use el lenguaje de los monos, de los chimpancés para comunicarse también, o sea, el cinismo que lo llevemos a las últimas consecuencias. Es decir, no vale decir que los cantos de Maldoror, ¿verdad?, son una obra irracional, o que el Paraíso Perdido de Milton es una obra irracional, no, ni mucho menos. Milton expone el racionalismo del protestantismo sui generis, al estilo de Milton, ¿verdad?, para interpretar lo que fue un pecado original contra Dios. Alexandre expone un concepto de razón que está dado a una escala completamente diferente de la estipulada en la poesía del 27, o de la misma manera que Alberti, en Sobre los Ángeles, Alberti, que ni es creyente y se dirige a un público que él sabe tampoco que no es creyente, escribe una obra sobre los ángeles cuyos protagonistas son númenes, completamente. Es decir, ¿ha perdido la razón Alberti? No, utiliza un verso perfectamente bien diseñado y bien trabado. Es decir, por lo tanto, las obras que la literatura presenta como irracionales obedecen a un racionalismo muy sofisticado, el más sofisticado de todos, el más astuto de todos. Por lo tanto, no cabe decir que la literatura tiene una cita con la falta de razón o con la sin razón. Eso es un mito completamente falso y muy cómodo para decir, vamos a renunciar a la interpretación racional de esto. Eso no se puede aceptar de ninguna manera, porque el fin del arte en general y el fin de la literatura en particular es un desafío a la inteligencia humana. Esto es otro tema que también mencionaremos y que también ha hablado de él el profesor Gustavo Bueno con dilación. Es decir, no podemos decir que el arte carece de fin en sí mismo. Eso es un disparate. ¿Cómo va a carecer de fin en sí mismo? El mercado, económicamente, ¿cómo paga el arte? Es decir, eso es un mito kantiano, como muchos otros. Es decir, el fin del arte es un desafío a la inteligencia humana. Si ahora ante nosotros abrieran las partituras de la séptima sinfonía de Gustav Mahler, para nosotros sería un desafío interpretar la escritura musical para convertir eso en sonido. Es decir, el arte exige al ser humano una interpretación humana y normativa. Humana porque es el ser humano el que interpreta, no es Dios, ni los animales, ni las plantas los que hacen las obras literarias, es el ser humano. Y exige, por supuesto, una interpretación normativa, conforme a normas. Para ahí está el eje pragmático del espacio gnosiológico, superando los autologismos y los dialogismos y exigiendo un sistema normativo. Y por otro lado, normativo y humano, porque claro,
el arte no está destinado a la contemplación solamente, eso es un estado emotivo, eso es la consecuencia que tuvo aceptar la estética de manufactura alemana frente a la poética de construcción griega. Es decir, si reducimos el arte a la contemplación, entonces no necesitamos la inteligencia. Es decir, pero el arte es superior e irreductible a la sensibilidad, porque exige la concurrencia de la inteligibilidad. El arte no es algo que se limite a lo sensible. No podemos decir, no, bueno, es que para mí la felicidad consiste en escuchar pues, la canción de la tierra de Gustav Mahler. Como hemos leído en Gustavo Bueno, eso es carísimo. O sea, mantener una orquesta sinfónica para que alguien sea feliz es carísimo. Hay instrumentos mucho más elementales para procurar la felicidad de alguien, ¿no? Que ya sabemos cuáles son. Entonces, la finalidad del arte es desafiar la inteligencia humana, exigiendo una interpretación, por supuesto, humana y normativa, conforme a normas y conforme a normas elaboradas racionalmente por el ser humano. En consecuencia, he dado un esquema que podemos tomar como referencia, lo tenemos ahí delante y ahora vamos a llegar a él porque es un esquema que nos permite situarnos en este contexto de partida. Pero antes de llegar a él quiero decir otra cosa. Aparte de la razón, otro de los principios fundamentales, principios básicos de la interpretación literaria en la que se apoya la teoría de la literatura cuando toma como referencia el materialismo filosófico, aparte de la razón, es la crítica. La crítica, ya lo sabemos todos los que estamos aquí, es el establecimiento de valores y contravalores. Es decir, lo que vale más de lo que vale menos o de lo que no vale nada. Es el término krinein del griego, ¿no? El criticar, el separar el grano de la paja. Pues bien, en materia de literatura, de investigación literaria, el capítulo de la crítica es fundamental. Es fundamental porque es el objetivo básico. Es decir, la crítica no puede ser en la investigación literaria ni doxográfica, ni moral, ni ideológica, que es lo que es en la mayor parte de los casos. Y este es un gravísimo problema, porque cuando se explica esto en el contexto de los críticos literarios, lo primero que dicen quienes oyen es que es imposible hacer una crítica objetiva. Claro, ¿cómo la crítica? La crítica puede ser perfectamente objetiva, si se hace fundamentándola sobre conocimientos científicos, sobre soportes científicos. Lo que no se puede hacer es una crítica de espaldas a lo que dice la ciencia, porque entonces haremos terapia de grupo, haremos una retórica. Es decir, la crítica tiene que estar fundamentada sobre soportes científicos. Y la crítica no debe ser subjetiva, debe ser objetiva, pero sobre todo no puede ser doxográfica, porque la crítica no puede limitarse al despliegue de una guía telefónica, no puede limitarse a un despliegue de datos acríticos, irrelevantes. Criticar a Cervantes no puede ser decir que Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547 y murió el 22 de abril de 1616 y que publica el Persiles en 1617, publica el Persiles, etc. Es decir, eso es un positivismo histórico, pero no es crítico en sí mismo, es una base de datos. Y en muchos casos la crítica de la literatura se reduce a una exposición doxográfica de datos que son completamente irrelevantes a la hora de extraer de ellos ideas. Otro de los graves problemas con el que se enfrenta la crítica de la literatura es la moral. Es decir, se hace crítica literaria para defender los intereses de un grupo. Pero eso puede estar muy bien en política o en una guerra, pero no en la crítica literaria. Es decir, de nada sirve que Cervantes haya sido homosexual o no para defender los derechos de los homosexuales en tanto que leemos el Quijote. Es decir, son cosas que no tienen nada que ver. Ni tampoco para defender los derechos de los heterosexuales en tanto que supongamos que Cervantes haya sido heterosexual. Es decir, no tiene nada que ver. No se puede ejercer la crítica literaria con la intención de defender los intereses morales de un determinado grupo humano. Porque la literatura no es ejemplo moral de nada. Se puede hacer un uso moral de ella, pero entonces ya no habrá una crítica, entonces ya habrá un uso acrítico de esos saberes literarios. Entonces también podemos hacer una historia de autores de derechas de la literatura española, de derechas entre comillas siempre, esa mitología, que empieza pues con el autor del Cantar del Cid, que curiosamente es la obra literaria en la que por vez primera aparecen los malos tratos contra las mujeres, en la afrenta de Corpes. El motor del poema del Cid es precisamente hacer justicia a unas mujeres que han sido afrentadas por sus maridos. Es decir, la literatura española casi podríamos decir que empieza precisamente con una obra contra la violencia contra la mujer, en definitiva, cosa que se le ha pasado a muchos a observar esto. Pero claro, Gonzalo de Berceo, el conde Lucanor, es decir, son una serie de Jorge Manrique, y luego tendríamos los autores de izquierdas de la literatura, es decir, el Arcipreste de Hita, el autor de la Celestina, es decir, el propio Cervantes, hasta Galdós y Clarín, pasando por la derecha calderoniana y lopista. Es decir, esto es ridículo completamente, o sea, esto no se puede hacer. Y
y quizás porque no tienen tanta imaginación los que se dedican a algunas cosas no se les ha ocurrido todavía, pero si alguien toma esta idea seguro que podría hacer una... ha habido una historia social de la literatura española que es admirable, vamos a decirlo así, pero puede tener más secuelas esto. Es simpático, realmente lo que se puede hacer con la literatura es admirable cuando se trabajan desde criterios morales, ¿no?, para defender los intereses de un grupo. Luego está abiertamente la crítica ideológica. La crítica ideológica, que claro, es insostenible. La crítica tiene que estar, insisto, basada en conocimientos críticos, dados por la ciencia y por la filosofía, que son los saberes críticos de las sociedades contemporáneas. Pero cuando hacemos una crítica para defender una ideología, es decir, un conjunto de creencias constitutivas de un mundo social, fideístas incluso, para oponernos a otro grupo que tiene dentro de la nebulosa social otras ideas contrarias a las nuestras, así no puede prosperar la investigación literaria. Por desgracia, para quien habla, en estos momentos la investigación de la literatura está completamente monopolizada por diferentes facciones completamente ideológicas, desde la crítica feminista, que es en sí misma una aberración, hasta críticas que hablan de la existencia de una literatura infantil. No hay una literatura infantil, de la misma manera que no hay una ingeniería para viejos o una química para adolescentes. O sea, esto no existe. La literatura infantil es un invento editorial, como la literatura feminista es un invento editorial. Es decir, si no existieran las editoriales, probablemente la literatura feminista no existiría. Así de simple. Así de simple, porque Hipatia de Alejandría tiene muchos más años que todos estos movimientos y no ha necesitado la posmodernidad para hacerse visible, aunque sí haya necesitado el cine para que algunos supieran que existe, pero esto es otra historia en este contexto. El tercer postulado es la ciencia. La ciencia es el conocimiento racional, como todos sabemos, basado en la interpretación sistemática, causal y lógica de la materia. No se puede estudiar científicamente lo que materialmente no existe. Por eso la teología no puede entenderse como una ciencia, porque el M1, el soporte físico de la teología, es igual a cero. No podemos decirle a Dios que venga aquí a darnos una conferencia, bueno, que más quisieran algunos, darnos una conferencia y explicarnos los misterios del universo. No, Dios habla siempre por boca de sus profetas o de sus intereses terrenales. Entonces, la ciencia parte siempre de hechos materialmente analizables, comprobables, que se están estudiando. La dialéctica es fundamental, es decir, hay que partir siempre de aquello que se trata de discutir, de aquello que se trata de negar. La interpretación de una idea por oposición a otra idea, saber a qué nos estamos enfrentando, siempre a través de ideas correlativas. El análisis del irracionalismo a través de la razón, a través de otras ideas que nos que nos enfrentan mutuamente con ellas. Es decir, sin dialéctica no somos nada. Eso es fundamental. Pero la posmodernidad ha sustituido la dialéctica por la dialógica. Entonces la gente cree que nos podemos entender hablando o dialogando, lo cual es, como sabemos todos los que hemos leído a Bueno, que esto es una ridiculez. Es decir, nos entendemos oponiéndonos. Y el consenso se adquiere no precisamente con el diálogo, con la dialógica, que es una figura retórica, sino con la dialéctica, que es una figura gnosiológica, una figura crítica, una figura que nos sitúa más allá de las apariencias y nos enfrenta realmente con aquello que queremos discutir, que es de aquello que precisamente debemos partir. Los dialécticos parten siempre de aquello que van a negar, no de aquello que van a afirmar armoniosamente y felizmente. Y luego, por último, el concepto básico que se utiliza, que yo utilizo en teoría de la literatura para interpretar los diferentes materiales, es la simploqué. Es decir, en la literatura como en todo, en el campo categorial de la literatura como en todo, unos materiales están relacionados con otros, pero no hay uno que esté relacionado con todos, ni ninguno que esté aislado de todos ellos, porque esto sería imposible. Es decir, el verso endecasílabo está conectado con el soneto está conectado con la lírica, es decir, las sílabas métricas están conectados con los metros, es decir, el concepto de personaje está conectado con la novela, con el teatro, la novela está conectado con el de narrador, pero el narrador no está conectado siempre y necesariamente con el de la lírica. Es decir, la noción de simploqué es fundamental para manejar los conceptos literarios, y cuando estos postulados se asumen y se llevan a la práctica, muchas de las nociones mitificadas o estandarizadas se desvanecen. Ahora, la potencia que tiene el materialismo filosófico como sistema de pensamiento filosófico para ser aplicado a los materiales literarios es enorme, es realmente enorme, es sin duda el sistema de pensamiento más capaz que hay, por supuesto entre los actuales. No es decir mucho, porque los actuales la mayor parte son sistemas retóricos. Son sistemas retóricos creados por grupos sociales que tienen como finalidad poner en circulación un determinado sistema retórico para defender sus intereses gremiales, sus intereses completamente gremiales, porque claro, hacer una teoría de la literatura reducida al autor es como hacer una medicina limitada al pulmón.
O sea, un médico que no sepa nada del páncreas, ¿verdad?, o de la córnea o del aparato digestivo, solo esté especializado en el pulmón, no sabe medicina. Pero, sin embargo, durante los años 60 y 70 se desarrollaron teorías literarias basadas exclusivamente en el texto, negando al autor. Roland Barthes llega a decir que el autor ha muerto. Bueno, el autor ha muerto en la mente de Roland Barthes, evidentemente, y ha muerto físicamente, pero no ha muerto en términos lógicos y conceptuales. Seguimos estudiando la vida de Cervantes por ver si conocemos algo más de él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos serían los 5 postulados fundamentales del materialismo filosófico aplicado a la teoría de la literatura en los términos en los que yo lo he llevado a cabo. Naturalmente, esto aquí nadie sienta cátedra ni nada, sino todo lo contrario. Esto es una propuesta que puede tener y tendrá, sin duda, un desarrollo amplio. Ahora bien, vamos al esquema. Yo os he dado os he hecho llegar unos esquemas donde aparece contextualización metodológica de una genealogía de la literatura. Estos esquemas quizá pueden ayudar un poco a explicar lo que estoy diciendo, aunque los que sigan el vídeo no lo vean, pero a lo mejor se puede incorporar en un momento dado en el vídeo, porque yo lo tengo aquí. Entonces, ¿qué hay en ese esquema? En ese esquema vemos 5 columnas verticales, 5 columnas, donde se distingue el espacio antropológico, las esencias plotinianas, que yo utilicé en el libro La Academia contra Babel, y tomando como referencia el animal divino de Bueno. Los estados metodológicos que voy a describir, todos estos son 3, todo es ternario en el materialismo filosófico, según nos enseñó Gustavo Bueno. La filogénesis de los materiales literarios y la genealogía de la literatura. Estas 5 columnas tienen como finalidad contextualizar o ilustrar cuál es el camino que se va a seguir. Naturalmente todo esto es discutible, pero tiene un sentido indicativo, vamos a decirlo así, un sentido indicativo. Entonces, en el espacio antropológico tenemos los 3 ejes, el angular, desde el punto de vista mío, donde nace la literatura. ¿Por qué en el angular? Porque la literatura nace en un contexto donde están todavía indisociados, indiferenciados como un magma, las creencias, los mitos, la magia, la religión, la superchería, la superstición, los augurios, todo este tipo de cosas, ahí nace la literatura. Es decir, en un mundo todavía no fecundado por la razón, es decir, en un mundo adánico. Es decir, un mundo donde todavía la razón y la crítica no ha penetrado. En el momento en que la razón y la crítica penetra en ese terreno, la literatura ya va a adquirir una posición enfrentada a los chamanes, enfrentada a los sacerdotes, ya va a adquirir su propia definición, su propio lugar, su propio estamento. Pero eso requiere una expansión radial también. Requiere una escritura, requiere unos papiros, requiere un pergamino, requiere un códice, requiere un libro, requiere unos editores, es decir, requiere un eje radial. Y ese eje radial va a experimentar un desarrollo tan grande que en el ámbito circular va a experimentar un cierre, porque se produce el cierre categorial de la literatura, se produce en el eje circular. ¿Cuándo? Cuando un autor que escribe una obra literaria que cuenta con unos lectores termina su tránsito en un intérprete o transductor que desde un ámbito académico, político o institucional hace una interpretación destinada circularmente a ponerse de nuevo en movimiento social, puede llegar al propio autor si aún vive, a nuevos lectores, nuevas reediciones de la obra. Es decir, que el cierre categorial de la teoría de la literatura como ciencia categorial ampliada, porque es una ciencia beta operatoria, no es un alfa. ¿Por qué? Porque tiene términos humanos. Entonces, esto probablemente me lo van a discutir. Me lo vais a discutir vosotros, porque tendréis un concepto de ciencia, entre comillas, duro. Es decir, eso de incorporar un término humano en el ámbito categorial es duro para el materialismo filosófico, pero es que en teoría de la literatura no hay otra alternativa. Es como en la historia, es decir, los sujetos operatorios son humanos en este contexto. Es decir, Cervantes es menos mal que no escribió El Quijote un dios, porque entonces tendríamos una hipoteca metafísica impagable. En este terreno es rabiosamente humana y terrenal la literatura. Es decir, que nace en el eje angular, adquiere una expansión radial y el cierre se produce en un ámbito circular que tiene que ser político. Es decir, una tribu no tiene literatura. No tiene literatura porque una tribu no tiene universidad. En una tribu no vas al médico.
no vas al neurólogo, en una tribu vas al druida. Y por lo tanto en una tribu no vas a la cátedra de universidad. Es decir, por eso me hace mucha gracia cuando en literatura comparada la gente habla de lo que no sabe. Es decir, habla de las literaturas emergentes. Las literaturas emergentes no son más que el resultado del colonizador, del antropólogo que visita tribus que hoy en día no sé por qué llaman indígenas, cuando son primitivos contemporáneos. Es decir, pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son pueblos que tienen formas de vida completamente irracionales y primitivas en el mundo contemporáneo, pero es lo que hay. Entonces, la literatura no está hecha para esto, evidentemente. La literatura tiene como finalidad la crítica humana y normativa, y rebasa todos estos criterios. Entonces, si aplicamos las esencias plotinianas aquí, tal como el profesor Gustavo Bueno lo hizo en los materiales religiosos, en el animal divino, hay un núcleo fundamental, que se da ya en el eje angular mismo. ¿Por qué? Porque cuando nace un texto literario, naturalmente un texto oral, en este caso va a ser una textualidad oral, es porque alguien lo confecciona, alguien es su artífice, y porque hay unos receptores, que son en este caso unos oyentes, unos auditores, por utilizar el galicismo, ¿verdad? Y el propio rapsoda es también en ese caso un intérprete. Quiero decir que nuclearmente hablando están dados los elementos de manera germinal. Hay un artífice, hay un producto oral, en ese momento oral todavía, porque no hay escritura, porque no hay soportes gráficos, porque no hay una técnica de escritura, no hay una tecnología gráfica todavía destinada a representar los contenidos de una lengua, que eso es la escritura. Pero cuando eso se va desarrollando radialmente, eso adquiere un cuerpo. Eso adquiere un cuerpo, de manera que el núcleo se va desarrollando en interacción con exterioridades con las que mantiene naturalmente una relación dialéctica. Es decir, y las escrituras se van desarrollando conforme a tendencias religiosas, políticas, y en el seno de esos soportes también los materiales literarios se van difundiendo. Ese cuerpo naturalmente va a adquirir un curso en un desarrollo histórico o genealógico, si queremos. De tal manera que se puede señalar cierto paralelismo, se podrá discutir este paralelismo, se podrá discutir, pero siempre a partir de unas premisas que se proponen para iniciar la andadura. Por lo tanto, desde el punto de vista de las esencias plotinianas, se observa cierta aplicación que se puede seguir. Aquí hay naturalmente unos estadios metodológicos también, hay unos tramos importantes que tener en cuenta. Hay un momento genesíaco, es decir, hay unos momentos donde hay unos autores o autoras, hay unos artífices que componen escritos que más adelante, andando el tiempo, se calificarán de literarios, pero no inmediatamente. Es decir, no es que alguien en una tribu sea el literato o el poeta, no, eso no es así. Hay un individuo o individua que escribe cosas y que pasado el tiempo vendrá un antropólogo, vendrá alguien formado en la contemporaneidad y dirá, eso es lo que nosotros llamamos literatura, y en la escala genealógica dada en esa etapa es un antecedente. Poema de Gilgamesh, por ejemplo, que reproduce pues, episodios como el diluvio. Todas las fuentes que dieron lugar al Viejo Testamento, la literatura egipcia, que apenas se nos ha conservado porque los papiros eran un material físicamente, su M1 no ha resistido ese soporte, se han conservado sobre todo las manifestaciones literarias de Babilonia, porque tenían soportes en cerillas, en tablillas de cera, y eso sí, o arcilla, pero el papiro se desvaneció completamente. Entonces hay momentos genesíacos donde hay manifestaciones que no podemos considerar literarias, sería lo que los alemanes llaman la Urliteratur, es decir, una preliteratura, pero es literatura previa porque retrospectivamente ha habido después otra cosa que lo ha hecho ser a eso literario, es decir, es lo que llamamos el contexto de justificación, es decir, no vale descubrir América por haber ido allí antes, habrá que descubrir América en tanto que vas allí, se es consciente de aquello que se ha descubierto, que se perimetrea, por utilizar esta palabra, es decir, se da la vuelta, se circunvala, todo esto y se delimitan las cosas y se justifica eso como descubrimiento, pero eso solo se consigue con los griegos, con Homero y con la Ilíada y con la Odisea. Lo que hay hasta entonces es otra cosa. Es otra cosa que retrospectivamente se considerará como antecedente de lo literario, pero que no es en ese momento literario, sino que son obras de arúspices, sacerdotes, escribas, chamanes, místicos, varios, o cantos elegíacos o épicos que en un determinado momento no tienen en absoluto ni la más mínima intención de convertirse en obras ni testimonios literarios. La ontología literaria se constituye cuando tenemos enfrente unos materiales que pueden codificarse como literarios, y esto no se produce antes de Ilíada y de Odisea. Esto antes no se produce. ¿Por qué no se produce? Como explicaré en su momento, pues por la razón sencilla. Es decir, solo en la Ilíada y la Odisea hay una serie de elementos
que cubren al completo lo que la literatura es. ¿Qué es la literatura? Sobre esto volveré inmediatamente, pero hay que decirlo ya. La literatura es una construcción humana que se abre camino a través de la lucha ejerciendo la libertad. Es una construcción humana libre, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que añade un valor estético, otorga un estatuto ficcional y se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones pragmáticas y sociales que tiene consecuencias históricas a lo largo del tiempo, geográficas a lo largo del espacio y políticas dentro de una organización que es un Estado. Fuera del Estado no hay literatura, es que fuera del Estado no hay nada, por así decirlo. Hay barbarie, no hay justicia, no hay medicina, no hay nada. Pero como vivimos en una época donde la nostalgia por la barbarie atrae a la gente de una manera excelente, es decir, la nostalgia por la barbarie atrae, pero luego todo el mundo se va a su casa, tiene agua caliente, cuando está enfermo va al hospital y exige sanidad pública y tal, pero después a la gente le encanta adoptar formas de vida tribal dentro del seno social moderno, y entonces se evoca la figura del buen salvaje. El salvaje nunca ha sido bueno, porque no es bueno ser ignorante, ya de entrada. O sea, ¿qué positividad hay moralmente hablando en la ignorancia supina? Ninguna. Es decir, es que es una ingenuidad. La ignorancia no solo es osada, es simpática. Realmente, es muy simpática. ¿Cuándo llega la gnoseología? La gnoseología llega cuando, a partir de los materiales literarios identificados como tales, las obras, los autores, los lectores, los críticos, empezamos a desarrollar un ámbito categorial que va buscando su cierre. Un cierre que no se encuentra de manera inmediata. Es decir, el cierre de la teoría de la literatura se produce en realidad a finales del siglo XX, y diré por qué. Es decir, de la misma manera que el cierre categorial de la química se produce cuando se constituye, por así decir, oficialmente la tabla periódica de los elementos, pero el cierre categorial de la teoría literaria no se produce en la época alejandrina, con los filólogos de Alejandría, no se produce en el Renacimiento. De hecho, no usan la palabra literatura siquiera los renacentistas, porque están trabajando la poética, están trabajando determinados conceptos de los materiales literarios, no han llegado al concepto de autor. No han llegado al concepto de lector. El concepto de autor es completamente moderno y contemporáneo. No como dice Bach, que está vinculado al individualismo. ¿Qué va? El concepto de autor está vinculado sobre todo a la sociedad. Es decir, cuando en un determinado momento el sistema social es tan complejo que se individualiza en funciones autoriales, editoriales, de impresores, de censores. La figura capital del censor es indisociable de la interpretación de la historia literaria en todos estos contextos. Entonces, la gnoseología literaria se cierra a finales del siglo XX cuando se instituye la figura del intérprete o transductor, del que hablaré también dentro de un momento, después de la pausa que se aproxima en 5 minutos cuando acabemos con el esquema. La filogénesis de los materiales literarios. Aquí vamos a usar a Plotino, una vez más. Es decir, aquí procedemos de un tronco común. Hay un linaje común de todas estas cosas. Y ese linaje común tiene una serie de ramificaciones, pero el tronco es común. El tronco es común, la génesis, el núcleo está en el eje angular. Y ahí, ¿de dónde brota la literatura? Pues brota de los conocimientos que tenían quienes primero la hacen. Y los conocimientos que tienen son los conocimientos típicos de las sociedades bárbaras, que son el mito, la magia, la técnica y la religión. Entonces, claro, las interpretaciones míticas, mitológicas, imaginarias, religiosas, no desarrolladas todavía terciariamente a través de una teología, porque eso viene con la aplicación de Platón y Aristóteles al cristianismo, sino que son tribus que hacen cosas basadas en el mito. Entonces cantan a los espíritus, a Gilgamesh, a gigantes, a entidades representadas en agentes de la naturaleza, etc. Es decir, están vinculadas básicamente a religiones numinosas, a religiones que identifican en criaturas vivas o a las que se atribuye una vivencia, que en muchos casos la tienen de facto, como los animales, pues una serie de poderes que el ser humano todavía no controla y que objetiva en cantos orales. Entonces, esos son los contenidos. Cuando la escritura surge, se utilizan las técnicas de la escritura como los jeroglíficos, que ni siquiera estaban destinadas para que las leyeran los seres humanos. Muchas de estas escrituras iniciales trataban de objetivar simplemente ideas para que las leyeran los dioses, y se tapiaban para vetarlas al acceso humano. Es decir, que estamos hablando de algo que nace en contacto con entidades absolutamente luminosas, de las que el ser humano está en principio segregado. La expansión radial de todo esto, pues naturalmente a través de litografías, de tablillas de cera, de pergaminos, de códices, más tarde encuadernados, el libro que es realmente un concepto basal, es decir,
se ha preservado en casi toda, hasta la imprenta y la informática. ¿Y cómo se objetiva esto en figuras que cierran categorialmente nuestra disciplina? En las 4 capitales: el autor, la obra, el lector, que interpreta para sí, y el intérprete o transductor, que interpreta para los demás. Es decir, necesitamos aquí un poder político que faculte, que autorice a alguien para interpretar a los demás, ante los demás, lo que es una realidad. En el ámbito de la genealogía, esto tendría su correspondencia en la última de las columnas, donde se habla del origen o nacimiento de la literatura, que todavía no es literatura, sino que son formas que van a configurar lo que la literatura es, su expansión radial de los materiales literarios, materiales en un sentido estricto, soportes, desde la informática contemporánea hasta lo que fue en sus orígenes la oralidad, la literatura oral. Y el cierre categorial que se produce cuando quedan inventariados y codificados estos 4 elementos, que son los elementos químicos de la literatura, el autor, químicos y físicos de la literatura, el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Esto sería, digamos, el punto cero de la genealogía de la literatura. Y si os parece, podemos hacer una pausa y después continuamos otra sesión. ¿De acuerdo? Gracias. Podemos movernos. Sí, hombre, claro.